Estas son las historias más asombrosas de San Judas Tadeo, nunca antes contadas, que harán crecer más tu fe, si es que aún no estás convencido. La historia de San Judas Tadeo como intercesor en la curación de enfermedades graves es una de las más populares entre los devotos, y hay muchos testimonios que relatan cómo, a través de su intervención, las personas han sido curadas de enfermedades terminales o sin esperanza, cuando los médicos ya no podían hacer nada. Uno de los casos más conocidos de este tipo de milagro es el siguiente. Había una mujer llamada María, quien llevaba años luchando contra un cáncer terminal. Su estado había empeorado al punto de que los doctores ya no le daban más que unos pocos meses de vida. Desesperada y sin saber qué hacer, comenzó a escuchar sobre la devoción a San Judas Tadeo. Aunque no era una persona particularmente religiosa, la gravedad de su situación la impulsó a intentar cualquier cosa que pudiera darle un rayo de esperanza. Un amigo cercano le regaló una imagen de San Judas Tadeo y le habló sobre su poder como santo de las causas perdidas y situaciones desesperadas. María, llena de angustia y dolor, decidió rezarle todos los días con fe, pidiendo su intercesión y la posibilidad de un milagro. Se entregó a las oraciones con devoción y pidió que, si era la voluntad de Dios, pudiera sanarse y tener una segunda oportunidad en la vida. Pasaron algunas semanas y, para sorpresa de los médicos, su condición comenzó a mejorar inesperadamente. Los doctores no podían explicarlo, pero los resultados de los exámenes indicaban que el cáncer estaba retrocediendo. Los síntomas graves que había tenido fueron disminuyendo y en cuestión de meses, los médicos le informaron que ya no había señales de cáncer en su cuerpo. Fue declarada en remisión completa. María, convencida de que su recuperación era un milagro por la intercesión de San Judas Tadeo, compartió su testimonio con familiares, amigos y otros devotos. Desde entonces, ha mantenido una fuerte devoción hacia el santo, visitando su imagen y agradeciéndole cada año por haberle devuelto la salud y la vida. Historias como la de María se han repetido a lo largo de los años, especialmente entre personas que han sido diagnosticadas con enfermedades terminales, como cáncer, problemas cardíacos graves y otras afecciones. Muchas de estas personas afirman que después de rezarle a San Judas Tadeo, han experimentado curaciones inesperadas, mejoras inexplicables en su salud o alivio de los síntomas que estaban sufriendo. La historia de la intercesión en la conversión de San Judas Tadeo es una de las más profundas y espirituales. San Judas ha sido invocado por personas que, tras vivir alejadas de la fe o envueltas en situaciones de pecado, encuentran un cambio radical en sus vidas. Estos testimonios reflejan no solo un cambio de comportamiento, sino una transformación completa del corazón y la mente. Un caso poderoso de conversión es el siguiente. Alejandro era un hombre de unos 40 años que había llevado una vida desordenada durante la mayor parte de su juventud y adultez. Desde joven, se había involucrado en el mundo de las drogas, el alcohol y la delincuencia. Con el tiempo, su vida se había llenado de malos hábitos, amistades tóxicas y conflictos familiares. Había dejado de hablar con su familia, y cualquier relación que hubiera tenido con la fe o la espiritualidad se había desvanecido por completo. Alejandro vivía de manera destructiva y, aunque en el fondo sabía que estaba mal, no encontraba la fuerza para cambiar. Un día, Alejandro se vio envuelto en un incidente violento que casi le cuesta la vida. Mientras se recuperaba en el hospital, recibió la visita de su madre, quien, a pesar de todos los problemas y distanciamientos, nunca había dejado de rezar por él. Su madre, profundamente devota de San Judas Tadeo, le entregó una imagen del santo y le dijo con lágrimas en los ojos: «Hijo, San Judas Tadeo es el santo de las causas perdidas. Si tú sientes que ya no tienes esperanza, pídele a él que te ayude a encontrar el camino. Él te puede salvar». Al principio, Alejandro no le prestó mucha atención, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Después de salir del hospital, aún conmocionado por lo que había sucedido, decidió, casi por curiosidad,
rezar una oración a San Judas Tadeo. No sabía bien qué decir ni cómo rezar, pero se dirigió al santo con sinceridad y le pidió ayuda para cambiar su vida, porque sabía que solo no podría hacerlo. Así sucedió el milagro de la conversión. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios en su interior. Dejó de frecuentar a las personas que lo habían llevado por el mal camino, y poco a poco fue alejándose de las adicciones que lo habían dominado por años. Empezó a leer sobre la fe, a ir a la iglesia y a hablar con sacerdotes sobre sus dudas y arrepentimientos. No fue un proceso rápido ni fácil, pero cada día sentía que algo en su corazón se estaba transformando. Alejandro llegó a sentir una paz que no había experimentado en toda su vida, y atribuyó este cambio a la intercesión de San Judas Tadeo. El santo, conocido por su poder en las causas difíciles, lo había guiado hacia una vida nueva, una vida de fe y reconciliación consigo mismo y con los demás. Después de años de distanciamiento, Alejandro pudo reencontrarse con su familia y pedirles perdón por todo el dolor que les había causado. La relación con su madre, quien había rezado por él todos esos años, se fortaleció profundamente, y juntos empezaron a asistir a la iglesia y a compartir su devoción por San Judas. También hay testimonios de conversión espiritual, donde personas que no habían tenido ningún interés en la religión, o que habían vivido años alejadas de Dios, encontraron su fe nuevamente gracias a San Judas Tadeo. Después de haber experimentado una vida sin propósito o llena de vacíos, estas personas relatan cómo, tras rezarle al santo, sintieron una llamada interna para volver a la iglesia, confesarse y reconectarse con su espiritualidad. Muchos devotos que han vivido conversiones a través de la intercesión de San Judas Tadeo aseguran que el santo les abrió el camino hacia la misericordia divina, guiándolos de vuelta a una vida de paz, fe y reconciliación. Estos testimonios de conversión son prueba de que, incluso en los momentos más oscuros de la vida espiritual, siempre hay esperanza para el cambio y la redención. Este es un milagro maravilloso lleno de esperanza e increíble que a millones de fieles les gusta escuchar, porque es algo que a todos nos ha tocado vivir en algún momento. La historia de los milagros financieros y laborales atribuidos a San Judas Tadeo es muy común entre sus devotos, quienes acuden a él en momentos de gran desesperación económica o cuando necesitan encontrar trabajo. Estos milagros han sido reportados en diferentes países y épocas, mostrando el poder de su intercesión en asuntos de dinero y estabilidad laboral. Carlos, un hombre de 35 años, había trabajado durante muchos años en una empresa de construcción, pero debido a la crisis económica, la empresa se declaró en quiebra y cerró sus puertas de la noche a la mañana. Carlos, quien era el principal sostén de su familia, quedó sin empleo y con muchas deudas acumuladas. A pesar de buscar trabajo incansablemente, no conseguía ninguna oportunidad estable. La situación en su hogar era cada vez más difícil, las cuentas se acumulaban y el dinero que había ahorrado se estaba agotando rápidamente. El futuro parecía oscuro y desalentador. Un día, un vecino, devoto de San Judas Tadeo, le contó sobre el santo de las causas difíciles y cómo había ayudado a muchas personas a salir de situaciones económicas desesperadas. Aunque Carlos no era particularmente devoto, decidió intentarlo. Fue a una iglesia cercana y encontró una imagen de San Judas Tadeo. Se arrodilló y con lágrimas en los ojos le pidió ayuda, una oportunidad de trabajo para poder mantener a su familia y pagar sus deudas. Carlos comenzó a rezarle a San Judas Tadeo todos los días. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, le pedía al santo que le abriera las puertas y que lo guiara a la oportunidad que tanto necesitaba. A pesar de las dificultades, nunca perdió la fe en la ayuda de San Judas. Una mañana, semanas después de comenzar sus oraciones, recibió una llamada inesperada de una empresa a la que había dejado su currículum meses atrás. No solo le ofrecieron una entrevista, sino que el trabajo era mucho mejor de lo que había imaginado, el salario era más alto que en su empleo anterior y la estabilidad laboral estaba garantizada. Carlos sintió que este trabajo era el milagro que había estado pidiendo.
Al cabo de un tiempo trabajando en la nueva empresa, Carlos pudo ponerse al día con sus deudas y, además, comenzó a ahorrar para el futuro. Convencido de que San Judas Tadeo le había ayudado a salir de la desesperación financiera, se volvió un devoto fiel. Ahora, cada 28 de octubre, fecha en que se celebra la fiesta de San Judas, Carlos visita su iglesia para agradecer al santo por el favor concedido y para pedir por todos aquellos que, como él, se encuentran en situaciones económicas difíciles. Historias como la de Carlos se repiten entre personas que han enfrentado crisis económicas o dificultades laborales. Muchos afirman que, tras confiar en la intercesión de San Judas Tadeo, han encontrado trabajos inesperados, recibido ayuda económica inesperada o solucionado problemas financieros aparentemente imposibles de resolver. Un ejemplo común es el de personas que, tras meses sin encontrar empleo, reciben ofertas de trabajo justo después de haberle rezado al santo. Otros testimonios hablan de pagos pendientes que finalmente fueron liberados o de negocios que estaban a punto de fracasar y que, después de encomendarse a San Judas, empezaron a prosperar. Hay historias sobre milagros que parecen más injustos, sin embargo no por eso dejan de ser importantes en la vida de las personas. Recuerda que nosotros no somos quien para jugar, como por ejemplo acerca de los milagros entre los reclusos atribuidas a San Judas Tadeo son profundamente conmovedoras y poderosas. Muchos presos, que se encuentran en las situaciones más desesperadas, han recurrido a la intercesión del santo de las causas difíciles en busca de redención, paz y, en algunos casos, incluso liberación milagrosa. San Judas ha sido un faro de esperanza para aquellos que, tras cometer errores graves, buscan perdón y una segunda oportunidad. Una historia impactante de un recluso que experimentó un milagro es la siguiente. Juan, un hombre de unos 30 años, había sido condenado a 15 años de prisión por su participación en un robo a mano armada. Desde muy joven, Juan había estado envuelto en el crimen, siguiendo los pasos de algunos miembros de su familia y amistades. Nunca había conocido otra forma de vida y, después de su condena, se resignó a pasar gran parte de su vida tras la reja. Los primeros años en la prisión fueron muy difíciles para él. La violencia, la soledad y la desesperanza lo consumían, y el peso de sus errores lo atormentaba cada día. Había perdido contacto con su familia, y cualquier esperanza de redención o cambio parecía lejana. Sin embargo, un día, mientras estaba en la biblioteca de la prisión, encontró un pequeño libro de oraciones, donde se mencionaba a San Judas Tadeo como el santo de las causas imposibles. Curioso y desesperado, comenzó a leer sobre los milagros atribuidos a San Judas, especialmente en situaciones extremas y sin aparente salida. Aunque no era una persona religiosa, decidió comenzar a rezarle al santo. Juan pidió en sus oraciones no solo por su liberación, sino también por una transformación interior. Quería encontrar la paz que nunca había tenido y, sobre todo, quería redimirse por los errores del pasado. El milagro de la redención. Con el tiempo, Juan experimentó una transformación interna. A medida que seguía rezándole a San Judas, su corazón comenzó a cambiar. Ya no era el hombre lleno de ira y resentimiento que había entrado en la prisión. Poco a poco, comenzó a involucrarse en actividades de la iglesia de la prisión, asistiendo a misas y participando en programas de rehabilitación. Se hizo amigo de un capellán que lo apoyó en su proceso de arrepentimiento y búsqueda de paz espiritual. Después de varios años de oración y esfuerzo por cambiar su vida, Juan recibió una noticia inesperada. Su caso iba a ser revisado debido a nuevas pruebas que lo involucraban menos directamente en el crimen por el que había sido condenado. Tras una larga revisión judicial, su sentencia fue reducida drásticamente y, en menos de un año, fue puesto en libertad bajo libertad condicional. Juan estaba convencido de que este cambio en su destino era un milagro concedido por la intercesión de San Judas Tadeo. No solo había encontrado la paz espiritual que tanto había buscado, sino que también había recibido una segunda oportunidad para rehacer su vida. Al salir de prisión, Juan decidió dedicar su vida a ayudar a otros reclusos y a difundir la devoción a San Judas entre aquellos que, como él, se encontraban en situaciones desesperadas. Hoy, Juan trabaja en una organización que asiste a reclusos a reintegrarse en la sociedad,
compartiendo su historia como un testimonio de redención y esperanza. Otros testimonios de presos. Historias como la de Juan se han repetido en diversas prisiones de todo el mundo. San Judas Tadeo es un santo muy venerado entre los reclusos, ya que representa la esperanza para aquellos que sienten que no tienen futuro ni redención. Muchos presos han reportado cómo, tras encomendarse a San Judas, han experimentado una transformación interna, encontrando paz y perdón por los crímenes que han cometido. Uno de los relatos más comunes entre los reclusos devotos de San Judas es la reconciliación familiar. Muchos han pedido la intercesión del santo para poder retomar el contacto con sus seres queridos, después de haber sido rechazados por sus familias debido a sus delitos. Estos presos cuentan cómo, tras orar fervientemente, han logrado perdonar y ser perdonados, reconstruyendo relaciones que parecían perdidas para siempre. Además, hay numerosos testimonios de presos que, tras rezarle a San Judas, han encontrado oportunidades inesperadas dentro de la prisión, como el acceso a programas de educación, rehabilitación y reintegración que les han permitido cambiar sus vidas para mejor. La devoción a San Judas entre los reclusos. San Judas Tadeo es conocido como el protector de los que se encuentran en situaciones extremas y desesperadas, y su devoción ha crecido enormemente dentro del sistema penitenciario. Muchos reclusos lo ven como un faro de esperanza, sabiendo que, aunque sus circunstancias sean difíciles, todavía pueden encontrar redención, perdón y, en algunos casos, incluso una segunda oportunidad para rehacer sus vidas fuera de la prisión. La figura de San Judas les recuerda que, aunque se hayan equivocado en el pasado, siempre es posible pedir perdón y comenzar de nuevo. Para muchos reclusos, la devoción a San Judas ha sido una puerta hacia la transformación espiritual, ayudándoles a encontrar un propósito en medio de la adversidad y a tener fe en que los milagros, incluso en las situaciones más oscuras, son posibles. Hasta ahora ya has escuchado historias inspiradoras, pero esta historia te va a dejar más sorprendido que nunca. La historia de los milagros de liberación de peligros inminentes atribuidos a San Judas Tadeo es una de las más poderosas entre sus devotos. Muchas personas le rezan en momentos de gran peligro físico o emocional, y hay numerosos testimonios que relatan cómo, de manera milagrosa, han sido salvados de accidentes, ataques o situaciones que parecían no tener salida. Ana, una joven madre de 2 hijos, vivía en una zona peligrosa de la ciudad. El crimen había aumentado en los últimos años y salir de casa, especialmente por la noche, se había convertido en una fuente constante de temor. Una tarde, mientras volvía a casa después de trabajar, decidió tomar un atajo por una calle más solitaria para ahorrar tiempo. Mientras caminaba por esa calle desierta, escuchó pasos detrás de ella. Miró discretamente y vio a 2 hombres que parecían seguirla de cerca. A medida que aceleraba el paso, ellos también lo hacían. El miedo comenzó a apoderarse de Ana. Sabía que estaba en una situación peligrosa y no había nadie cerca que pudiera ayudarla. En ese momento, recordó la imagen de San Judas Tadeo que siempre llevaba en su bolso. Había crecido escuchando historias sobre los milagros de San Judas en situaciones desesperadas, así que, con todo el temor del mundo, comenzó a rezarle en silencio: San Judas Tadeo, ayúdame. Protégeme de este peligro, no me dejes sola. Mientras caminaba cada vez más rápido, los hombres empezaron a cortar la distancia. Ana sintió una mezcla de terror e impotencia, pero continuó rezando, aferrándose a la imagen en su bolso. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, una patrulla de policía apareció de repente doblando la esquina, como si hubiese salido de la nada. Al ver la patrulla, los hombres cambiaron de dirección rápidamente y desaparecieron. Ana se quedó inmóvil, atónita por lo que acababa de pasar. La policía no la detuvo ni le hizo preguntas, pero su sola presencia fue suficiente para ahuyentar a los hombres y salvarla de un peligro potencial. Ana, con lágrimas en los ojos, estaba convencida de que San Judas Tadeo había intervenido para salvarla.
Siguió rezando, esta vez en agradecimiento, mientras se apresuraba a llegar a casa sana y salva. Otros casos de liberación de peligros. Historias similares a la de Ana se escuchan en todo el mundo. Por ejemplo, un joven llamado Pedro relató cómo su automóvil fue embestido por un camión en una carretera rural. El impacto fue tan fuerte que el coche quedó destrozado y los testigos asumieron que nadie había sobrevivido. Sin embargo, Pedro salió del vehículo casi sin un rasguño. Él afirma que había rezado a San Judas Tadeo poco antes de emprender ese viaje y está convencido de que fue el santo quien lo protegió durante el accidente. La devoción a San Judas como protector en momentos de peligro se ha extendido, especialmente en comunidades donde las personas enfrentan constantes riesgos, ya sea por la delincuencia, la violencia o situaciones de peligro físico. Los fieles creen que su poder de intercesión es una respuesta divina en momentos de mayor necesidad, ofreciendo una protección que parece sobrehumana. San Judas Tadeo sigue siendo visto como un refugio para aquellos que enfrentan situaciones desesperadas, y muchos continúan invocándolo como el santo de las causas imposibles y los peligros inminentes. Esta es una historia prácticamente única que trata sobre la restauración de relaciones atribuidos a San Judas Tadeo. Es otra de las facetas poderosas de su intercesión. Muchas personas le rezan cuando sus relaciones familiares, amistades o matrimonios se han roto por conflictos profundos, y hay relatos conmovedores sobre cómo las relaciones han sido restauradas de manera inesperada después de encomendarse al santo. Un caso conmovedor de este tipo de milagro es el siguiente. Sofía y Miguel llevaban más de 10 años casados y tenían 2 hijos pequeños. Durante los primeros años de su matrimonio, todo parecía ir bien, pero con el tiempo, las presiones laborales, los problemas económicos y la falta de comunicación fueron afectando su relación. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y el amor que antes compartían parecía desvanecerse. Finalmente, llegaron al punto en que decidieron separarse. La decisión fue dolorosa, especialmente para los niños, pero ambos sentían que ya no había solución. Durante el proceso de separación, Sofía se sintió profundamente triste y angustiada. Aunque había aceptado la separación, en el fondo sabía que todavía amaba a Miguel y deseaba que las cosas fueran diferentes. Una amiga cercana, que era devota de San Judas Tadeo, le sugirió que comenzara a rezarle, pidiendo su intercesión para restaurar su matrimonio. A pesar de que Sofía no tenía muchas esperanzas, decidió intentarlo. Comenzó a rezarle a San Judas todos los días, pidiéndole que, si era la voluntad de Dios, pudiera ayudar a sanar su relación con Miguel. Las oraciones de Sofía no pedían solo la reconciliación, sino también la sabiduría y el entendimiento para ambos, para que pudieran resolver sus diferencias y volver a ser una familia unida. A medida que pasaban los días, Sofía sentía una paz interna que no había experimentado en mucho tiempo, y aunque no había señales visibles de cambio, continuó orando con fe. El milagro. Unos meses después de la separación, de manera inesperada, Miguel comenzó a llamar a Sofía con más frecuencia, no solo para hablar sobre los niños, sino para ver cómo estaba ella. Poco a poco, las tensiones entre ellos fueron disminuyendo y eventualmente Miguel le confesó que la extrañaba y que había estado reflexionando mucho sobre su relación. Ambos decidieron asistir a terapia de pareja, algo que nunca antes habían considerado, y con el tiempo comenzaron a trabajar juntos en los problemas que habían causado su separación. Después de varios meses de esfuerzo y diálogo, Sofía y Miguel decidieron darle una nueva oportunidad a su matrimonio. La reconciliación no fue instantánea, pero con paciencia y comprensión,
lograron restaurar la confianza y el amor que una vez habían compartido. Sofía, convencida de que San Judas Tadeo había intercedido para salvar su matrimonio, lo consideró un verdadero milagro. Cada año, el día 28 de octubre, ella y Miguel visitan la iglesia para agradecer a San Judas por haber restaurado su relación y por haberles permitido seguir adelante como familia. Otros testimonios de reconciliación como ejemplo frecuente es el de padres e hijos que han estado distanciados durante mucho tiempo por conflictos familiares. Tras rezarle a San Judas, han logrado reconciliarse y reconstruir la relación. Otro testimonio común es el de amistades de años que se habían roto por traiciones o malentendidos y que, gracias a la fe en San Judas, han sido restauradas. Estos son solo algunos de los milagros contemporáneos atribuidos a San Judas Tadeo, aunque estos son innumerables y abarcan una amplia gama de situaciones que reflejan las dificultades y angustias del mundo moderno. Los milagros más conocidos son muy antiguos, sin embargo San Judas Tadeo sigue actuando en la vida de sus devotos hoy en día, concediendo favores que abarcan desde la sanación física hasta intervenciones en problemas económicos, familiares y emocionales. Aquí te comparto algunas historias modernas de devotos que han experimentado milagros a través de la intercesión de San Judas Tadeo. Sanación inexplicable de una enfermedad terminal. Una de las historias más impactantes de un milagro contemporáneo involucra a Marta, una madre de familia que fue diagnosticada con un cáncer en estado avanzado. Los médicos le dieron pocas esperanzas de supervivencia y el tratamiento disponible solo buscaba hacer más llevaderos sus últimos meses. Devastada, pero determinada a luchar, Marta decidió encomendarse a San Judas Tadeo. Con la ayuda de su familia, comenzaron a rezar una novena al santo, pidiéndole un milagro. Con el paso del tiempo, y para sorpresa de sus médicos, los síntomas de Marta comenzaron a mejorar. Tras varias rondas de exámenes, los doctores se quedaron asombrados. El cáncer había remitido completamente. Nadie podía explicar cómo había ocurrido tal recuperación, dado el estado avanzado en el que se encontraba. Marta y su familia estaban convencidos de que su sanación era obra de San Judas Tadeo. Desde entonces, han difundido su historia como testimonio del poder de la fe y la oración en situaciones de vida o muerte. Milagro financiero en tiempos de crisis. Otro milagro contemporáneo involucra a Carlos, un padre de familia que perdió su empleo durante una crisis económica. A medida que pasaban los meses sin encontrar trabajo, las deudas comenzaron a acumularse y su familia enfrentaba la amenaza de perder su hogar. Desesperado, comenzó a rezar a San Judas Tadeo, pidiéndole una solución a su situación imposible. Se sentía agobiado por la carga financiera y temía no poder proporcionar lo básico a su esposa e hijos. Un día, después de varios meses de búsqueda infructuosa, Carlos recibió una oferta de trabajo inesperada. No solo era un puesto en una empresa sólida, sino que además le ofrecían un salario mejor del que había tenido antes. Con este empleo, Carlos pudo ponerse al día con sus deudas y mantener a su familia a salvo de la ruina financiera. Él considera este suceso un milagro de San Judas Tadeo, quien intercedió en el momento más crítico. Reconciliación familiar en tiempos de pandemia. Durante la pandemia de COVID-19, muchas familias se vieron afectadas no solo por la enfermedad, sino también por el aislamiento y las tensiones emocionales que provocó el confinamiento. En este contexto, María y su hija Clara habían tenido una relación distante y conflictiva durante años. Las diferencias entre ellas las habían separado, y María no sabía cómo volver a acercarse a su hija. Cuando Clara cayó gravemente enferma por el COVID-19, María, que no podía estar físicamente con ella debido a las restricciones, comenzó a rezarle a San Judas Tadeo, pidiendo la sanación de su hija y la reconciliación entre ambas. Clara se recuperó milagrosamente después de estar en estado crítico, y este suceso marcó el comienzo de la restauración de su relación. Tras su recuperación, Clara y María lograron hablar desde el corazón, perdonarse mutuamente y comenzar una nueva etapa en su vínculo como madre e hija. María siempre ha creído que la intervención de San Judas Tadeo no solo salvó la vida de su hija, sino también su relación. Protección en medio de la violencia. En una ciudad donde la violencia y los crímenes eran frecuentes, Javier, un joven que trabajaba de noche,
vivió un milagro que le atribuye a San Judas Tadeo. Una noche, mientras volvía del trabajo, fue interceptado por un grupo de asaltantes que lo amenazaron con armas. Sin forma de defenderse y temiendo por su vida, Javier comenzó a rezar en silencio a San Judas Tadeo, pidiéndole protección. De manera sorprendente, antes de que los asaltantes pudieran hacerle daño, un vehículo de la policía apareció en la esquina. Los criminales huyeron y Javier salió ileso. No entendía cómo había llegado la patrulla en ese momento preciso, pero estaba convencido de que San Judas Tadeo había intervenido para salvar su vida. Desde entonces, Javier lleva consigo una medalla del santo como símbolo de gratitud y protección. Embarazo inesperado después de años de intentos. Laura y su esposo habían intentado tener hijos durante más de 5 años sin éxito. Tras numerosos tratamientos de fertilidad fallidos, comenzaron a perder la esperanza. A pesar de la frustración y el dolor, Laura decidió encomendarse a San Judas Tadeo, pidiéndole que intercediera por ellos. Comenzó a rezar cada día, pidiendo un milagro. Unos meses después, Laura descubrió que estaba embarazada de manera natural. Ella y su esposo no podían creerlo, ya que los médicos les habían dicho que sus posibilidades de concebir eran casi nulas. Para ellos, este embarazo fue un verdadero milagro de San Judas, quien les concedió el deseo más profundo de su corazón. La devoción moderna a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo sigue siendo una fuente de consuelo y esperanza para miles de personas en la actualidad. En situaciones que parecen imposibles, sus devotos confían en su intercesión, sabiendo que Él escucha las plegarias más desesperadas y responde con favores que desafían toda lógica. Ya sean temas de salud, finanzas, relaciones o protección, San Judas continúa actuando en el mundo moderno, ofreciendo milagros y consuelo a quienes lo invocan con fe. Si tú eres uno de los millones de devotos en el mundo de San Judas Tadeo, regálame un segundo de tu valioso tiempo para darle un like a estas maravillosas historias y suscríbete al canal. Aquí te dejo más oraciones milagrosas y poderosas para que las escuches. Deja petición en los comentarios para reafirmar tu fe.